¿Vieron cuál era el tema de hoy? Pero eran dos palabras. Santidad y comunidad. Comunidad. No sé si se han fijado, los santos siempre o la mayoría de las veces llegan en bola. O sea, tienes, por ejemplo, a un San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. San Benito y Santa Escolástica. Todos los santos, o en su gran mayoría, vienen en bola. De hecho, por ejemplo, yo soy muy devota del Padre Toribio, uno de los mártires de la Cristera. Nomás porque no ha avanzado su causa, pero su hermana Kika es causa o fue gran parte por la que el Padre Toribio pudo entrar al seminario. Y yo digo, es que Kika está en el cielo, no está declarada santa, pero el Padre Toribio no pudo haber llegado a los altares sin el apoyo y el acompañamiento de su hermana. Y de la misma manera, nadie estamos solos. Todos estamos en comunidad siempre. Vamos a estrenar sus Biblias. Ah, no, ya la saben usar perfectamente. Me van a buscar Génesis 1, 26 y 27. Señor. Quiero que aquí nos fijemos en dos detalles. ¿Cómo inicia? ¿Qué dijo Dios? Hagamos. ¿Quiénes van a hacer? Ni modo que los ángeles se pongan a crear. Hagamos. ¿Por qué aquí hay un plural? Porque Dios mismo es comunidad. La Trinidad está desde siempre. Va a decir Juan en su prólogo en el Evangelio. En el principio existió la palabra y la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Quién es la palabra? Jesús. O sea, cuando nosotros pensamos en la creación, pensamos en Dios Padre. Dios Padre es el que crea. Y sí, está bien. Pero eso no significa que el Hijo y el Espíritu Santo estuvieran jugando maquinitas o viendo el celular ahí atrás. Toda acción de Dios es una acción trinitaria, porque Dios mismo es comunidad. Y después, hasta el final, dice en el versículo 27, a imagen suya los creó, macho y hembra los creó. Desde nuestro momento de existir, somos comunidad. Dios no lo crea al hombre solo. De hecho, si nos vamos al segundo capítulo, cuando yo digo que Dios se pone a jugar plastilina, porque dice que toma el barro y le da el aliento de vida, después dice, no es bueno que el hombre esté solo. Nadie de nosotros puede sobrevivir solo. O sea, desde que nacemos necesitamos a nuestra mamá, necesitamos quien nos dé de comer, que nos cambie el pañal, que nos abrace. O sea, pregúntenle a cualquier doctor, y naciendo el bebé, si no hay complicaciones, lo primero es al pecho de la mamá. Porque desde el primer instante de nuestra existencia estamos llamados a la comunidad. Entonces, si estamos llamados a la comunidad, a vivir en comunidad, y estamos llamados a la santidad, no hay manera que estos dos conceptos estén peleados. Nadie, y se las firmo donde me digan, nadie llega al cielo solo. Todos llegamos en bola. Y Dios nos lo va a ir demostrando a lo largo de la Biblia. Ahorita leímos el Génesis, el primer libro, el primer capítulo. Si nos vamos un poquito después, Génesis 1, 26, 27. Si nos vamos al capítulo 12, Dios va a llamar a Abraham. Abraham era una persona que era buena gente, tenía su esposa, tenía tierras, tenía ganado. Lo único que no tenía era hijos. Y Abraham tenía muchas ganas de tener hijos porque la descendencia es la continuación de tu misma existencia. Y Dios le dice, deja tu tierra, ve a donde yo te voy a llamar y de ti haré una gran nación. Bendeciré naciones por ti. Tan es así que al día de hoy, ¿alguno de ustedes es israelita, hebreo, judío? ¿No? Y llamamos a Abraham padre. Está la alabanza, el padre Abraham tenía muchos hijos tenía él. Dios se va a valer de Abraham para bendecir a todo el mundo. Por una vez más, no es la alianza nada más con Abraham. Él va a ser el medio para toda la humanidad. Y después, esta alianza, digamos que con Abraham se apalabró y el contrato se firmó con Moisés. Vamos a buscar Éxodo, es el siguiente libro de la Biblia, el segundo, 19, versículo 5. Dice, si escuchan mi voz
y guardan mi alianza, mis preceptos, mis mandamientos, no sé cómo lo diga en su traducción. ¿Qué van a hacer? Mi especial tesoro. En mi Biblia dice propiedad. Somos lo más valioso que Dios tiene. Pero dice, si escuchan mi voz. Dios constantemente nos está hablando y nos dice de una y de otra forma, hey, aquí estoy, hey, te amo. Y también nos lo va a decir a través de las personas. ¿Cuántas veces no les ha pasado que andan todos agüitados y de repente alguien te dice lo que necesitabas oír? A mí me pasa con el canal, la verdad, lo digo de broma, pero a veces así lo siento, que solo mi papá me ve. Y estoy en oración y le digo, bueno, Dios, o sea, si esto nada más es hablarle a la pared, pues dime y ya, no me dedico a esto, a ver qué me pones a hacer, pero ya es pesado. No les miento, no pasan 24 horas cuando me llega un comentario. No, es que tu canal me ha servido muchísimo y que sabe qué. Y yo, está bien. Está muchísimo. Y así, ya entendí, Diosito, aquí le sigo. Que solo me vea mi papá y la señora que comentó. Pero mi punto es, Dios nos habla y dice, si escuchan mi voz. Y no porque no seamos el tesoro de Dios, es porque a veces no nos damos cuenta. Y lo habla en plural. Aquí le está diciendo, serán mis propiedad entre todos los pueblos, porque le está hablando no solo a Moisés, le está hablando a todo el pueblo de Israel y nos está hablando a nosotros. Y Dios nos va a hablar al mismo tiempo en persona y en bola. O sea, nos habla por nuestro nombre, Liz, yo, aquí, pero al mismo tiempo no me habla a mí y los deja a ustedes. No, todos juntos. Me habla a mí, a Brendita, a Carlita, a todos porque todos somos su propiedad. Y siendo muy honestos, todos necesitamos de todos. Dirá San Pablo, nos comparará a la iglesia con el cuerpo. Dice, el dedo no le puede decir al ojo, no te necesito. ¿No les ha pasado que se pegan en el dedo chiquito del pie y hasta cojeas y tú dices, pero el dedo chiquito del pie no sirve para nada hasta que te duele? Y cada uno tenemos un don distinto. Santa Teresita del Niño Jesús le causaba mucho conflicto este pasaje porque ella decía que ella quería hacer todo, que no la limitaran a una sola cosa. Entonces ella decidió ser ese corazón que ama y que bombea la sangre. Dice, de esa forma yo puedo llegar a todos. Con mi amor yo puedo llegar a todos. Yo no soy tan santa como Santa Teresita y yo digo que yo soy la boca. Yo me dedico a hablar. Es lo que me sale re bien. Y hay unos que pueden decir, no, es que yo tengo pánico escénico, perfecto. ¿Qué es lo que sabes hacer? No es que yo sí puedo rezar, ponte a rezar. Necesitamos tu oración. No es que yo soy bueno para jalar gente, ponte a jalar gente. Es que todos somos buenos para algo. Y el que me diga que no es un hereje, porque Dios nos dio muchos talentos y nos los da para complementarnos. Si te duele el dedo chiquito del pie, te sientes incómodo todo. No nada más es, bueno, me lo corto y ya, estoy bien. No, porque la iglesia somos un todo. Vamos a leer, sí está más larguito, pero me encanta. Marcos 2, del 1 al 12. Vamos desmenuzándolo. Les invito a que cuando lean la Biblia no se la avienten así de corrido, sino verdaderamente meditando. Dice que entró de nuevo a Cafarnaún. Cafarnaún es una ciudad, entre comillas, o sea, era un pueblo grande, como decir Tepa. Por ejemplo, yo que soy de San Miguel, pues vas a Tepa con el doctor, ya es una ciudad un poquito más grande. Pero como estaba al pie del mar de Galilea, había mucho comercio, entonces la gente iba y venía. A Jesús le gustaba mucho estar ahí porque tenía casa donde llegar, ahí vivían varios de sus apóstoles. ¿Y qué pasaba? Él predicaba ahí y lo que él decía se lo llevaban a otras ciudades, esas personas que iban nada más de paso a Cafarnaún. Entonces sabemos que había estado en otros pueblos y había regresado a su casa a Cafarnaún. Al poco tiempo se había corrido la voz de que estaba en casa. ¿Por qué creen que se hizo el cuchicucheo que Jesús había regresado? ¿A quién le importaba que Jesús estuviera donde estuviera? Porque Jesús hacía milagros. Ya llegó Jesús, vamos, porque Jesús predicaba. La palabra que daba Jesús era atrayente, prensaba, o sea, ya llegó Jesús, vamos,
vamos a ver qué, y no fueron uno o dos, dice, se juntaron tantos que ni siquiera ante la puerta ya había sitio y les anunciaba la palabra. Y la palabra es sumamente poderosa. Piensen cuando alguien te dice, eres un tal por cual, eres un tonto, no puedo creer que sigas vivo, te la crees. Te lo diga alguien más o te lo digas tú mismo y te lo empiezas a creer. ¿Cómo le hace el sacerdote? ¿Cómo le hace el sacerdote para consagrar las formas de pan y vino? ¿Qué hace en misa? ¿Se han ido a misa? No manchen. Cuando suena la campanita, ¿qué hace el padre? Ajá, pero ¿qué hace? O sea, antes de elevarla. ¿Antes? O sea, impone las manos. Con eso invoca al Espíritu Santo y dice, tomen y coman todos de él. Y dice, ¿por qué queda consagrado? Por la palabra. La palabra es poderosa. ¿Cómo le hizo Dios para crear? ¿Cómo empieza la Biblia? Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. La palabra es muy poderosa. Por eso nosotros estamos aquí, quiero pensar, porque escuchamos la palabra de Dios. Por eso venimos a escuchar la palabra, a escuchar que Jesús nos hable. Estas personas a eso iban también, a escuchar su palabra. Algo había en Jesús que los cautivaba. Y esto me vuela la cabeza. Intenten imaginárselo. Están en una casa pequeña, no cabe la gente está hasta asomada en la ventana, el papá con el criatura aquí en brazos para que alcance a ver, o sea, imagínenselo así. Y luego, dice, le presentan a un paralítico entre 4. ¿Por qué? Porque ya sea los amigos o el paralítico, no sabemos, habían escuchado hablar de Jesús. La fama de Jesús se iba expandiendo, por eso había tanta gente en la casa. Entonces yo me imagino al paralítico en su casa, tendido, y los amigos, ya llegó Jesús, ya regresó Jesús de donde andaba, está en la casa de Pedro. No sabemos en cuál casa estaba, pero imaginemos. Está en casa de Pedro, vamos. Y el paralítico ajá, ¿cómo? Nosotros te llevamos. No, pero no sabemos cómo estuvo, pero hay una conversación. A lo mejor el paralítico sí se emocionó, de sobre se arma, pero los amigos tuvieron esta iniciativa de cargarlo. Se lo llevaron. Es lo que le digo, al cielo se llega en bola. El paralítico por sí mismo nunca hubiera podido llegar con Jesús. Se hubiera quedado en su casa o en la esquina donde estaba pidiendo limosna, no sabemos dónde lo levantaron. Pero gracias a los amigos es que él puede llegar a Jesús. Y los amigos son tan tenaces que llegan, o sea, imagínense, en serio, visualicen la escena. Llegan entre 4 con la camilla y ven el gentío de gente y quieren por la puerta, no se puede, por la ventana no se puede. Pues, ¿y si nos brincamos? ¿Cómo le hicieron para subir al paralítico al techo? Y ya me imagino yo al pobre paralítico prensado de la camilla de me van a matar. Y ya cuando por fin lo suben, ok, esto no tiene tragaluz. Hacemos un boquete. La casa estaba llena, más de uno sí me descalabraron. Pues era adobe o no sé, que era el techo, paja. Pues claro que cayó de escombro, cayó todo. Ya me imagino, ahora los que estaban ahí abajo. Y los otros, con permiso, y lo bajan. Y el paralítico. Ay, perdón. Es que, ¿cómo se lo imaginan? O sea, caos de ¿qué está pasando? Todos afuera. O sea, Jesús se quedó a media parábola, no la pudo terminar. El paralítico llegó y los amigos ay, perdón, hazle caso. Pero nadie dice nada. Dice, al no poder presentárselo, abrieron el techo y descolgaron la camilla. Viendo a Jesús la fe de ellos. ¿De cuáles ellos? Yo diría de los 5. Porque los 5 fueron unos brutos y tenaces. O sea, y es que tenemos que entender esto. La fe no es algo estático. La fe nos tiene que llevar al movimiento, a la acción. No podemos decir, ay, sí, yo creo en Dios. Ajá, ¿y luego?
¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo estar en la escuela, en el trabajo, en la parroquia? O sea, la fe no les estoy diciendo que sean ratones de sacristía. Bueno, Brendita sí, pero nada más ella. Pero nosotros, gente normal, que tenemos otras actividades, ¿cómo vamos a ser testigos de nuestra fe en el tráfico? Yo siempre, si se te mete uno, no se la rayes. O sea, es difícil. Y yo insisto, hay unos prójimos mucho más difíciles que amar que otros. Me queda claro. Pero la fe lleva a la acción. Entonces dice que Jesús vio la fe de ellos y le dice al paralítico, amamos a Jesús. Hijo, tus pecados te son perdonados. Nadie pidió confesión. Iba al doctor, no al confesionario. Estaban ahí sentados algunos escribas y dijeron, ¿por qué? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y yo digo, si yo hubiese estado ahí, yo les hubiera aplaudido. Y las estrellitas que traigo en mi guitarra se las hubiera pegado en la frente. Claro, solo Dios puede perdonar los pecados. Lo que se les olvidó es dar el siguiente paso. Entonces Jesús te está diciendo quién es. Jesús te está diciendo que Él es Dios. Entonces empiezan a cuchicuchear. Y Jesús los regaña. ¿Qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es una forma de Jesús de comprobar de eso que estás pensando es cierto y te lo voy a demostrar. Yo soy Dios y otra vez con la palabra le perdona los pecados y recobra la salud. Y el paralítico es bien obediente. Se levanta, salud, y al instante toma su camilla y salió a la vista de todos. ¿Y el boquete quién lo arregló? Digo, porque pues Jesús no dijo, y arregles el boquete, ¿verdad? Y me imagino a los amigos en el techo de, qué chido, sí lo curó. Y el otro, y no, entonces, ayúdame. A mí este pasaje me da muchísima risa y muchísimo todo. O sea, por pensar en mundanidades como el techo, pero creo que nos enseña bastante de la tenacidad, de la fe, de la comunidad. O sea, piensa en el paralítico, no hubiera llegado ahí si no es por los amigos. ¿Cuántas personas a lo largo de tu vida te han ayudado a llegar a donde estás? Jesús, Dios, nunca nos deja solos, siempre nos está apapachando con la comunidad. Y yo quiero pensar que los amigos se quedaron a arreglar el techo, porque son amigos de a de veras. Y Jesús ve nuestro bienestar integral, no solamente lo cura y ya. Le dice, libérate de tu pecado, yo te amo, es como otro apapacho. Y de la misma manera Jesús nos dice, pero nos abraza a todos, no es de que, tú eres bien pecador, tú vete para allá y nada más te voy a apapachar a ti. Pues valdríamos gorro, ¿verdad? Porque todos somos bien pecadores. Nos agarra a todos. ¿Y qué espera Él? Lo mismo de nosotros. Y yo insisto, hay prójimos bien difíciles de amar. Bien difíciles. Y yo no vengo a decirles, sí, nada más conviértanse y va a ser bien fácil. No es cierto. Siguen siendo igual de difíciles. El reto es verlos con los ojos que Dios los ve. Nosotros nos sentimos amados, nos sentimos apapachados. Y se las prometo, cuando Dios los ve, dice, ¡ay, qué cosa tan bonita, qué chulo me salió! Y eso dice de todos. También de ese prójimo que dices, ¡uy! ¿Serio es hijo de Dios? Sí es. Y cuando Dios lo ve, dice, ¡qué cosa tan chula! Entonces hay que pedirle nosotros a Dios que nos dé la gracia de ver a los demás con sus ojos. Y esta insistencia de Jesús de hacer comunidad la va a hacer desde el día 1. A Pedro le va a decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Va a llamar a los 12 apóstoles por nombre. Ustedes se lo saben, yo no, se me olvidan. Pedro, Santiago, Andrés, el otro Santiago, Simón, los 2 Judas, Felipe, Bartolomé, etcétera, etcétera. Vamos a buscar Lucas 10:1. Dice que los envió de 2 en 2. No los envía solos. Siempre en comunidad. Siempre. O sea, Él lo va a tener muy claro. Desde los apóstoles, Él mismo vivía en comunidad con sus amigos. Y los 12 apóstoles son los que nos dieron la lista de nombres.
pero aquí hablamos de 70 que ya estaban capacitados para predicar, más los 5,000 sin contar mujeres y niños a los que alimentó. Que si a mí me preguntan, las mujeres somos más mitoteras, entonces yo le he hecho que había mínimo el doble. Es mi tanteo. Entonces, o sea, dense cuenta la cantidad de gente, pero siempre los mandan de 2 en 2. ¿Por qué? Porque lo importante es hacer comunidad. Pero sabemos que la vida en comunidad es complicada. Ustedes quieren que haya un pleito, pongan 2 personas. O sea, es imposible pensar. Piensen en con quién viven sus hermanos, tu abuelita, tus papás, tu marido, tus hijos. Discutes. De hecho, yo soy muy cercana, por ejemplo, con mis hermanos y se las firmo que discuto más con ellos que con mis primos. Y eso no significa que tenga una mejor relación con mis primos, es que veo más a mis hermanos. Porque es nuestra naturaleza, no vamos a estar de acuerdo con todo. Y eso es hablando de 2, de 4. Ahora imagínense la iglesia de 2,000 millones de cristianos. Está complicado. Pero los mismos apóstoles nos van a decir cómo le debemos hacer. Vamos a buscar Hechos 2:42. Esta nos está hablando de las primeras comunidades. Dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Que Jesús murió y resucitó. Que Jesús predicó, que hizo milagros. En la comunión tenían todo en común. En la fracción del pan, ¿a qué se refiere la fracción del pan? A la misa. Y en las oraciones. Aquí nos está diciendo el secreto del éxito. En un retiro que hacemos allá en mi parroquia, la que sí soy yo, en Valle, les decimos las patitas de cariño, o son las bases cristianas. ¿Por qué? Porque son 4. Biblia, oración, sacramentos y servicio. Es lo que va a mantener nuestra vida como cristianos. Constantemente leer la palabra. Si tú dices, es que no sé por dónde empezar, es que no le entiendo, ven a misa. Ahí tienes lectura, salmo y evangelio. Y explicación del Padre. Todo en un combo cuates. La comunión. Pero para poder comulgar necesitamos confesarnos. Es que yo no peco, no robo, no mato y nomás digo mentiras piadosas. A lo mejor necesitamos un mejor examen de conciencia. Una confesión constante. Comunión, los sacramentos, estar constantemente cerca de los sacramentos. A mí me desespera y me tiembla el párpado cuando pregunto a la gente, ¿y cuáles son los sacramentos? El bautismo, confirmación, primera comunión, y yo, la primera y todas las demás. No, nada más la primera y sacramento, todas. Constantemente es importante alimentarnos de Dios. La vida en comunidad, el apostolado, el grupo. Otra vez, no sabemos estar solos porque en nuestro chip que nos programó Dios, estamos para vivir en comunidad. Y la oración, obviamente, en soledad, en comunidad, en la misa. Yo siempre he dicho, Diosito, yo bien puesta para hacer tu voluntad, nomás dime cuál es. Y luego él me contesta, pues pregúntame, mija. Pues pongámonos a, Dios, ¿qué quieres de mí? Pregúntenle. Pónganse a rezar. El rosario, la liturgia, la lectio divina, nada más ir a visitar, lo que sea, pero nunca dejar la oración. Y Dios no solamente nos llama a vivir en comunidad, también nos llama a otra cosa. Vamos a buscar Mateo 5:48. En otras traducciones, la mía también dice perfectos, en otras traducciones vamos a encontrar sean santos. Es lo mismo, estamos llamados a la santidad. ¿Y qué es la santidad? Irnos al cielo. A lo mejor no nos va a tocar estar en un altar como San Benito o San Antonio. Yo ya hice un trato con un amigo y me dijo que cuando yo me muera va a meter mi causa y voy a ser la patrona de los godines, porque los godines no tenemos patrón. Entonces, esa es mi motivación en la vida para alcanzar la santidad. No sé qué. O sea, no tenemos que hacerlo porque, yo quiero estar en el altar. Imagínate mi foto, que la ponga. No, eso es vanidad. Lo que queremos es estar una eternidad con Dios. ¿Y quién está llamado a la santidad? Todos. Luego, no sé si les pasa a ustedes, pero uno se pone a leer la vida, por ejemplo, del Padre Pío y te deprimes, no manches.
El hombre tenía estigmas, leía conciencias, don de bilocación, se peleaba con el demonio y cotorreaba con sus ángeles. Y tú lo lees y dices, yo tengo un canal de YouTube con 5 vistas. Pero Dios nos llama a la santidad a cada uno desde nuestra realidad. No tenemos que esperar a que nos salgan estigmas. Si no te salen, no pasa nada. Hay muchos otros santos que murieron siendo normales. Ahorita el recién canonizado Carlo Acuti. O sea, era un morro que tenía un canal de YouTube. No existía YouTube, pero su equivalente en su tiempo. O sea, es algo muy, muy cercano. Y quisiera tomar de ejemplo yo a Don Bosco. ¿Han escuchado hablar del buen Don Bosco? Don Bosco la va a tener muy complicada. Van a ser 1815 en Italia. Su mamá se casa con un don señor, no me acuerdo cómo se llamaba su papá, pero él ya tenía un hijo que se llamaba Antonio. Entonces se casan y pues adoptan al Antonio como parte de la familia. Nace Juan, así se llama Don Bosco, antes de ser Don Bosco, nace Juan. A los 2 años se queda huérfano de padre. Entonces su mamá Margarita se vuelve madre soltera de 2 y la va a tener muy complicada. Entonces le tiene que chambear, y Antonio también, que estaba más grandecito. Y órale al campo, mijo, porque pues tienes hambre, ¿verdad? Pues ayuda, porque esto está complicado. El meollo era que Juanito le gustaba mucho eso de leer. Y no les digo que no trabajara, pero Antonio decía, es que ¿por qué pierde el tiempo leyendo? Que se vaya al banco, que se ponga a bolear zapatos, que haga algo además de leer. Y Margarita, su mamá, era tal el celo de Antonio que lo manda a vivir a otra casa. Vete para que puedas seguir estudiando. Pero la verdad, Juan era un hijo luchón. No solamente estudiaba, sino que trabajaba. Aprendió diferentes oficios, de carpintero, era mesero, era hasta cirquero. Era muy movido y muy carismático. Entonces pasó el circo por su pueblo y empieza, a ver, y enséñame cómo hacen los malabares, a ver, y enséñame. Entonces él lo usaba para entretener a los demás. Y lograba como conectar estas diversiones con el mensaje de Dios. Eventualmente conoce a José Cafaso. Corrijo, a San José Cafaso. Entonces ya llevamos a Don Bosco o San Juan Bosco, que conoce a San José Cafaso. Él va a ser rector en la residencia eclesiástica de San Francisco de Asís, en Turín. Y parte de sus roles fundamentales era formar jóvenes sacerdotes. Y él quería que fueran sacerdotes muy cercanos a la gente. Entonces, Don Bosco tiene contacto con él. Y de hecho, José Cafaso va a ser el que lo convenza de que se meta al seminario. Entonces, va a tener una gran influencia y por eso, entre otras cosas, Don Bosco va a ser tan cercano con la gente. Entonces, aquí ya tenemos a Don Bosco. Piensen en un asterisco, Don Bosco lo vamos a poner al centro y ya salió uno, José Cafaso. Entonces Don Bosco, animado por su director espiritual, empieza a visitar a la cárcel. Y él se da cuenta que la gente no es mala en sí misma, Dios nos hace buenos a todos. Simplemente hay malas decisiones, malos acompañamientos o incluso depresiones, así que yo ya no tengo remedio, pues ya. Y él los empieza a apapachar y decirles, a ver, no, es que sí tienes remedio, es que Dios te ama. Y luego ya no nada más en la cárcel, sino que empieza a juntar a más muchachos. Y hagan de cuenta aquí. Y los ponía a jugar fútbol. Y luego llegaba el padre de, oye, Don Bosco, tengo que celebrar misa, pues ¿lo sacas o qué? Bueno, está bien, lo saco. Entonces los llevaba acá al terreno de afuera. Oye, no, pues es que vamos a mover los coches. Y ya así va Don Bosco con todos. Ya ves qué hubo. Imagínense, así a Don Bosco con todos sus chiquitos, así como yo cargo con todos mis escuincles del coro, así Don Bosco, nomás que los de él eran más grandecitos. Así, y no cabían. Pues eran gente, pues no digamos que era la crema y nata del rancho, ¿verdad? No, pues eran los que andaban ahí de pandilleros, eran los que andaban bolseando, y Don Bosco, a ver, deja de andar haciendo, vente para acá. Vente, yo te presto mi pelota, no necesitas robártela. Entonces sí, o sea, Don Bosco, pues se juntaba con lo peorcito, entre comillas. Sí. Y hasta que eventualmente se hace de un terreno y dice, bueno, ya tengo donde poner a mis muchachos a jugar fútbol. Y va a fundar el oratorio. Así se le va a llamar. Y va a empezar como algo transitorio. Pero, pues, Don Bosco tenía mucho pegue.
era sumamente carismático y aparte estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces los morritos llegaban y, es que en mi casa mi papá me pega y si me quedo a dormir. Y don Bosco, pues no tengo cama, criatura, ¿qué hacemos? Entonces empieza el oratorio, deja de ser un terrenito y empieza a ser toda una casa. Y no nada más pone dormitorios, pone capilla, tiene lugares donde los enseña a hacer oficios. Y lo que él quiere es sacarlos de la calle, pues los tiene que hacer hombres de bien. Entonces les empieza a enseñar oficios para hacer de estas personas seres productivos. A los 31 años, don Bosco, cuando compra su terreno, tenía 300 almas. 300, y yo me quejo con mis 40. 300 almas. Uno de sus alumnos más recordados es Domingo, o mejor dicho, Santo Domingo Sabio. Sabio no por inteligente, es sabio con V, así se apellidaba. Este es un escuincle que se murió bien chavito, bien adolescente, pero justo es uno de los alumnos de don Bosco. Él conoce a don Bosco y dice, es que él me va a llevar a la santidad. Lo que sea de cada quien, Domingo ya traía camino recorrido. Y don Bosco, digamos que le hizo clic. Y dijo, sí, de aquí soy, él me va a ayudar a la santidad. Fíjense, Domingo ve en don Bosco un medio para alcanzar a la santidad. Yo a veces me pongo a pensar, quien nos ve a nosotros, dice, me voy a juntar porque me va a ayudar a ser santo. Deberíamos jalar a personas a la santidad. Entonces Domingo, se junta con don Bosco y organiza a sus compañeros y dicen, ¿sabes qué? No a todos, pero les empieza a decir, es que hay que organizarnos para cumplir al 100 todas las reglas de la casa y vamos a echarle más ganas y vamos a rezar. Y va a fundar la Compañía de la Inmaculada Concepción. Va a empezar con 18. Cabe mencionar, don Bosco después fundará los salesianos. De los primeros que empezaron a ayudarle a don Bosco, los salesianos, 11 eran de los 18 de la Compañía de la Inmaculada. De esos no me alcancé a investigar todos los nombres, pero, o sea, uno piensa en Domingo Sabio porque es el más famoso, pero no solo él, de Domingo salieron más. O sea, fíjense cómo esto se va haciendo toda una red. Y una vez este Domingo estaba muy contrariado y dice, es que yo quiero ser más santo, seguramente no, las corcholatas que me pongo en las rodillas cuando rezo no son lo suficientemente dolorosas. Y va con don Bosco y le dice, es que yo quiero ser santo, ¿cómo le hago? Y don Bosco, vete a jugar fútbol. Pero ¿por qué no me manda a la capilla? Vete a jugar fútbol y vas a jugar contento. Porque Jesús está en la alegría. Y si tus compañeros te ven alegre, te ven lleno de Jesús. Así que se me va a jugar fútbol al recreo. Y luego iba el otro a jugar fútbol. Nosotros debemos de contagiar esa alegría. Se le junta la chamba y ya no puede con su alma. Entonces se enferma y se va a su casa porque andaba bien malito, pobre criatura, a que lo cuidara su mamá. Y pues ya ven que las mamás son mágicas. Entonces la mamá lo cura. Y le dice a don Bosco, mira, mamá, pues tú estás aquí muy solita. Ya se te fue Antonio, sabe que fue de la vida del buen Antonio. ¿No quieres tener así como un titipuchal de hijos? Y mamá Margarita dijo, Dios ya te dijo, ¿verdad? Pues ni modo decirle que no al patrón. Bueno, a lo mejor lo dijo de una manera más bonita y más santa. Y don Bosco se la lleva al oratorio. A mamá Margarita se le conoce así porque verdaderamente era una mamá para todos los chiquillos. Y de hecho, mamá Margarita ya es venerable, que significa que ya se introdujo a Roma y se autorizó su causa de los santos. Estamos a un milagro de que sea beata y a otro milagro de que sea santa. Pero de que ya está allá, más para allá, de que está en el cielo, está en el cielo. Entonces ya llevamos a José Cafaso, llevamos a Domingo Sabio y llevamos a mamá Margarita, que fue una verdadera mamá para todos, no nada más para don Bosco. Yo creo que 2 hijos no se le hicieron suficientes. Dijo, vámonos por unos cuantos miles. Pasó ahí los 10 últimos años de su vida. Me encontré esta frase muy bonita que decía, la congregación salesiana, que es la que funda don Bosco, ha crecido sobre las rodillas de mamá Margarita. O sea, no solo se entregó en cuerpo, sino también el alma.
rezaba mucho por ellos. Entonces a los 41 años, 10 años después de que se hizo de su terreno, el Papa Pío IX le dice, oye, pues dale estructura a tu cosa, ¿no? Nomás tienes un montón de escuincles ahí jugando fútbol. Pues mijo, échale ganitas. Y lo convence y funda a los salesianos. Solo varones. En este momento solo estamos hablando de varones y se crea una congregación en forma. ¿Quién va a ser uno de sus brazos derechos al fundar la congregación? Otro de sus alumnos, Miguel Rúa, beato. O sea, está a un milagro de ser canonizado. Era muy compa de Domingo, era miembro de la fundación de María Inmaculada, y entonces Don Bosco, que tiene mucho que hacer, pues empieza a delegar, porque pues Don Bosco no puede con todo, y entonces se va a confiar mucho en Miguel para la organización de toda la congregación de los salesianos. Y es el primer sacerdote ordenado que se queda con Don Bosco. Porque pues Don Bosco no tenía seminario, tenía un montón de muchachos. Si había vocaciones, pues los mandaba al seminario y pues ya la diócesis los mandaba a sus parroquias. Y Miguel le dice, no, yo me quiero quedar contigo. Se fundan los salesianos y ya vamos a tener hasta el día de hoy sacerdotes salesianos. Pero la historia no queda ahí. No, por supuesto que no. Don Bosco se paseaba por el mundo, no es cierto, nomás por Italia, y en uno de sus paseos conoce a María Mazzarello, beata. María era una chiquilla que digamos que en su pueblo tenía una idea similar de lo que hacía Don Bosco en el oratorio, pero ella la hacía con niñas. Jalaba a las niñas, les enseñaba oficio, les ayudaba, si tenían problemas en sus casas, les daba un lugar seguro, y entonces pues se conocen, y también el Papa ahí mete su cuchara, y pues ¿por qué no formalizas? Si ya hiciste los salesianos, que son puros niños, y nacen las hijas de María Auxiliadora, que digamos que son las salesianas. O sea, en realidad no son salesianas, son hijas de María Auxiliadora, pero es la congregación hermana de los salesianos, que se funda no directamente por Don Bosco, porque ya tenemos aquí a María, pero sí Don Bosco va a ser una gran parte, porque él es el que le va a decir, mira, todo esto le va a pasar las respuestas del examen. Todo esto hice yo con los salesianos, go. Vamos a aplicarlo también con las hijas de María Auxiliadora. Entonces, fíjense, ¿y a cuántos llevamos? José Cafaso, Mamá Margarita, Domingo Sabio, Miguel Rúa y María Mazzarello. 5. Y estos son los que nos están saliendo ahorita. Ahí les encargo cuántos más. ¿Cuántos nombres no hemos conocido? O sea, fíjense cómo en serio a la iglesia se llega en comunidad. Por eso les decía al principio, no podemos hablar de que yo llegué al cielo sola. Llegamos en bola invariablemente. Y si de todo esto que no me he callado, se quedaran con una sola cosa, es, uno, ¿quién me ha ayudado a acercarme más a Dios? Y 2, ¿cómo estoy yo ayudando a los demás? Porque muchas veces ni cuenta nos damos. Les voy a platicar algo bien tonto. Yo en mi otro trabajo tenía muy buena relación con mis compañeritas godines y mi jefe era como bien relajado, entonces mi departamento era el punto de reunión de todos los departamentos. Si alguien estaba enojado con su jefe, iba con nosotros a cotorrear. Había una señora que llegaba, mis hijos tuvieron piñata y no quiero que coman dulces, ¡pum! Nos dejaba a nosotros correo masivo, hay dulces en planeación, ¡pum! Nos llegaba la gente. O sea, no les voy a decir que no trabajábamos, sí hacíamos nuestro trabajo, pero manejábamos buen cotorreo, lo que sea, cada quien. Por cuestiones de la vida renunció, no sé cómo me dolió dejar a mi jefe, yo lo quería muchísimo, pero la situación en la empresa estaba tensa, yo ya no crecía, y dije, bueno, ya, es momento de un cambio. Y me dice mi jefe, es que lo que tú no sabes es que cuando yo salía de juntas con el dueño en la que me regañaba y yo estaba harto del mundo, llegaba a mi lugar y las veía a tía Laura pasándosela tan bien que yo decía, bueno, está bien, aquí sigo. ¿Ustedes creen que yo me daba cuenta? No, yo estaba en el cotorreo con mi vecina de al lado. Nosotros comunicamos y haciéndole caso a Don Bosco, que es Don Bosco la alegría. Sentir a Jesús en nuestro corazón. Que en lugar de rayarse al que se te metió, dices, bueno, a lo mejor tiene muchas ganas de hacer popó. No lo sabes, no lo sabes.
O a lo mejor alguien que dices, es que es un hijo de... ¿Qué tal que le hace falta un abrazo? Nadie le ha dicho que lo quiere hoy y por eso está tan amargado. Tú puedes ser ese abrazo con ese prójimo que es complicado de amar. Entonces es importante sí dar gracias a Dios por esas personas que nos ha puesto en nuestro camino, que nos ayudan a llevarnos a Él, pero el reto es nosotros, ¿a cuántos? A Don Bosco ya le contamos 5, así que yo no sé, cada uno de nosotros tiene que jalar a 5, mínimo a 5. Y así se va a ir multiplicando, de 5 en 5, esto se va haciendo exponencial. Y a mí me gusta mucho sacar cosas de la Biblia porque pues vemos a un Jesús muy humano, pero también Don Bosco siempre me ha llamado la atención porque siento que se parece a mí, que es más relajiento y más relajado y así. Y yo en serio sí digo, cuando sea grande quiero ser como Don Bosco. Yo quisiese, Don Bosco Asparo. Asparo. Y por eso es patrono de la juventud, porque toda su vida la consagró a los jóvenes. Siempre. Ve la obra de Don Bosco. O sea, hay salesianos aquí, hay hijas de María Auxiliadora aquí. Don Bosco en la vida pisó México. O sea, por eso les digo, nosotros ahorita hablamos de 5, pero lo que hizo este hombre es brutal. Piensen, o sea, y podemos hablar de personajes acá muy imponentes, como hace rato que les decía Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, válgame Dios. Santa Teresita del Niño Jesús es patrona de los misioneros. La morra nunca salió de su convento. Y cabe mencionar que los papás de Santa Teresita ya están en proceso de canonización. Yo nomás digo. Como que tienen más fama los padrecitos y las monjitas, pero los papás, matrimonio santo, también ya va a los altares. Así que no hay pretexto. Podemos ser santos siendo laicos, pero por supuesto, yo siento que nos hace falta más publicidad. Pero de que se puede, se puede. Y es más, ya dijimos, no nos importa llegar a los altares, lo que nos importa es llegar al cielo.